Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Jurídica, programa de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander. Les agradezco de manera muy especial, como todos los sábados, su muy gentil compañía. Lo mismo que agradezco también de manera muy especial la amable compañía, además de amable ilustrada compañía de Jesús David Vega Millán, quien ya me había acompañado en el programa anterior, en donde habíamos estado hablando de la relación problemática entre justicia y seguridad jurídica. David, muchas gracias por acompañarnos otra vez y bienvenido. Muchas gracias, profesor Manuel José, por su invitación nuevamente, y estoy totalmente complacido de estar acá compartiendo con usted. Muchísimas gracias, David. Bueno, seguimos en el ámbito de los derechos humanos, relacionándolos con algunos aspectos, digamos que más centrales en el mundo mismo del derecho. Y hoy vamos a conversar de un tema álgido, sociológicamente hablando, por los problemas que hay en nuestra sociedad con respecto a eso, y además jurídicamente delicado, que es el interés superior del menor, y los criterios jurídicos para determinarlo frente a la ponderación de derechos fundamentales. Y esto en el contexto de dos teóricos, del profesor Robert Alexy y del profesor Gustavo Zagrebelsky, que son hoy en día de los doctrinantes más influyentes en nuestro contexto del derecho. Primero que todo, David, vámonos desde lo básico. ¿Cómo podríamos enfocar el concepto de ponderación desde estos dos autores? Por supuesto, profesor. En principio, tenemos que la ponderación consiste en la existencia de una colisión de principios fundamentales, los cuales deben ser conciliados o ponderados de acuerdo a las realidades fácticas que se presentan dentro del caso específico. Y es por ello que cuando se habla de ponderación de derechos fundamentales, el maestro Gustavo Zagrebelsky es muy claro al decir que para que pueda haber una coexistencia de principios y valores, estos deben perder su carácter de absoluto. Se debe dar paso a que, por medio de las reflexiones jurídicas juiciosas, y además de juiciosas, tienen que ser también muy leales, para que haya un debate a fondo sobre las figuras jurídicas que se están tocando, que permitan que se concilien o se ponderen con base en las realidades fácticas del caso mismo estudiado. ¿Qué permite que estos principios y valores pierdan ese carácter de absolutos? Que permite que ni los valores ni los principios se vuelvan unos tiranos, porque con el tiempo, si le damos más prevalencia a un principio, a un valor, y siempre le vamos a dar, lo tenemos endiosado, por decirlo así, se convertirá en un tirano, y eso rompe con la función social misma del derecho y de todo lo cambiante que es la sociedad misma. Es para todos claro que el derecho, la dinámica del derecho está basado, se construye sobre la sociedad y su dinámica. Como decíamos anteriormente sobre el mundo de la vida, tiene que estar muy bien estructurado. Estaba pensando en ese concepto de Habermas, el mundo de la vida, en donde desde lo intersubjetivo se construyen las relaciones que tienen significado para una sociedad, en donde hay principios que son universalmente válidos en el derecho, pero no absolutos. Bien, David, en este aspecto hay un principio allí, hablando de principio, o bueno, no, un principio no, una ley que hoy en día tiene mucho peso teórico en el mundo del derecho, que es la ley de ponderación de Alexy. ¿En qué consiste aquello, David? La ley de ponderación de Alexy, como usted muy bien lo dice, es una de las formas en la cual se busca el juicio de proporcionalidad en el sentido estricto para desglosar los pasos
de cómo se debe hacer ponderación de derechos fundamentales y de principios de derecho y valores o los axiomas que construyen una sociedad. Y él identifica 3 elementos esenciales para poder hacer la ponderación. Y él dice que es importante ver la necesidad de la intervención, lo cual es preciso definir el grado de la satisfacción o de afectación de uno de los principios. El segundo, la importancia de las razones para la intervención. Y se debe definir la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Eso quiere decir que, de alguna manera, el principio que está en contraparte también tiene que tener algún beneficio, a pesar de que se vaya a tocar un poco su esencia, se vaya a sacrificar de alguna manera. Hay que buscar la manera de que no sea absoluto ese sacrificio que se haga de ese principio que está en contraposición. Y la justificación de la intervención, y es definir si la importancia de la satisfacción de un principio contrario justifica la afectación o no satisfacción del otro. Y eso es que efectivamente se tiene que tomar los 2 principios y verlos, observar la situación de facto que se presenta dentro del caso concreto e identificar qué tanto vamos a afectar ese otro principio y cómo lo podemos modular de tal manera que en últimas, en ese proceso dialéctico, nos permita que los 2 sigan teniendo vigencia, que los 2 tengan validez y tengan una legitimidad y tengan una eficacia futura, y que se pueda volver sobre esos puntos y que no se cree un absolutismo de principios o de valores para tomar unos casos. Bueno, David, volviendo a ver más el concepto que tú mencionabas antes del mundo de la vida. En el mundo de la vida, el interés superior del menor es trágicamente contradictorio entre su reconocimiento teórico y la realidad del permanente maltrato a los niños. Salgamos del mundo de la vida y pongámonos en el plano reflexivo de la guía hermenéutica. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería, en términos estrictamente reflexivos, la guía hermenéutica del interés superior del menor? La guía hermenéutica del interés superior del menor, la Corte Constitucional ha hecho un trabajo muy juicioso en esa medida. Yo creo que es preciso citar algunas sentencias importantes, como es la 503 del 2003, la T503 del 2003, perdón, la T397 del 2004, el magistrado oponente Manuel José Cepeda Espinosa, quien ha hecho un trabajo bastante juicioso sobre este asunto. Él habla que la guía hermenéutica de el interés superior del menor consiste en que se debe observar los criterios relevantes, es decir, los parámetros y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil. Y el segundo es hacer una cuidadosa ponderación de circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado, entendidas como las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no entendido a aspectos aislados. Esto es sumamente bien estructurado por parte del magistrado Manuel José Cepeda cuando habla sobre este punto. Es la verdadera base de la ponderación, es ver el contenido normativo que tenemos dentro de nuestro ordenamiento y ver el sentido fáctico de la situación concreta que vamos a analizar. Entonces, en este sentido, es importante ver cómo la Corte Constitucional, muy acertadamente, porque lo ha hecho muy bien, ha sido muy cuidadoso en esa, al esbozar verdaderamente cuál es la guía hermenéutica, por lo menos esa base para poder entrar a hablar sobre el interés superior del menor, y no utilizar el interés superior del menor para todo. Y creo que no utilizar es para evitar que se haga un uso perverso del interés superior del menor. Sí, lo que dice Mafalda, ¿no? Lo que sirve para todo
Una de dos, o no sirve para nada realmente, o cualquiera lo puede manipular, ¿no? Es una de las sabias conclusiones de la niña Mafalda. Sí, que no se tomaba la sopa. Terrible. David, eso quiere decir que el interés superior del menor no es, siendo un universal, tampoco es un absoluto que se pueda utilizar en cualquier circunstancia. Entonces, ¿por qué no nos hace una breve exposición sobre las circunstancias en que es viable o no es viable la invocación del interés superior del menor? Por supuesto, al momento de invocar el interés superior del menor, es importante tener en cuenta algunos aspectos que se ha tenido en cuenta por parte de la jurisprudencia colombiana. Y en este sentido encontramos que se debe velar por una garantía de desarrollo integral del menor. Y es como regla general asegurar el desarrollo armónico, integral, normal y sano de los niños desde el punto de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual, el ético, así como la plena evolución de la protección y de la asistencia necesaria para materializar el derecho de los niños, tal y como incluso en el artículo 7º del Código de la Infancia y la Adolescencia lo prevé. Dice que el reconocimiento como sujetos de derechos a los niños, las garantías y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o la vulneración y la seguridad de sus establecimientos inmediatos en el desarrollo del principio de interés superior. Eso es toda una compilación pues bastante sintética de lo que en el convenio sobre derechos del niño, en el artículo 6, numeral 2, en el artículo 27, numeral 1, ha hablado sobre esa materia. Y es verdad, los niños requieren toda una gama de satisfacciones que permitan construir en un niño una forma de ver la vida que permita construir sociedad a futuro. Porque ya pues las personas que ya llevamos algún tiempo en este camino al que le llamamos vida, tenemos ciertos, por decirlo así, resabios. Bueno, eso que lo diga yo. Usted todavía no, porque usted todavía apenas comienza a vivir. Bueno, pues en alguna manera, pues sí, pero no queda esa, como que esa espinita de lo aprendido y lo que uno contempla como suyo y no lo quiere cambiar. Pero sí quedan algunas cosas como que se le meten a uno en la cabeza y que no las quiere cambiar. Pero los niños, al tener esa facilidad de percibir, de captar todas las aristas que se le puedan presentar en el mundo de la vida, pueden tener una posibilidad, tienen una mayor capacidad para cambiar el mundo a circunstancias mejores, incluso a circunstancias peores, y eso va de acuerdo a la formación que reciban. La formación en los niños es sumamente importante al momento de hablar sobre el interés superior del menor. Entonces, también la Corte ha dicho también que se deben garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en el menor, que los derechos de los menores deben interpretarse de conformidad con las disposiciones de los tratados e instrumentos internacionales, y se debe verificar que efectivamente sirvan de guía para su interpretación y aplicación en todo caso. Yo creo que aquí es bueno citar por un ejemplo de lo que vi en algún juzgado colombiano, y fue en un proceso de liquidación de herencia donde se pedía unas sumas mayores, exorbitantes, unos porcentajes exorbitantes en función a que se le diera más dinero a un menor frente a los hermanos que eran mayores ya de edad. Y eso pues en los procesos de liquidación pues no hay una equidad, lo que hay es una condición igualitaria, todos reciben matemáticamente lo mismo, solo que para ese menor se crean unas ciertas condiciones que le permitan, con base en ese dinero que recibe o percibe de esa herencia, que desarrolle su vida y pueda ser una persona útil a la sociedad cuando ya sea un ciudadano en ejercicio. Ahí no hay un uso, ahí ni siquiera podemos decir que hay un uso perverso, sino una
exuberante demostración de ignorancia de parte del abogado en este caso. Sí, yo creo que es tocar una figura tan fundamental y tan importante dentro de nuestra sociedad de una manera poco delicada. Yo creo que nosotros al momento de abordar un caso, lo debemos abordar, incluso como abogados litigantes, lo debemos abordar como un juez y ver que las figuras jurídicas todas tienen un sentido y un momento, todo tiene su momento y todo tiene su lugar, como diría la canción. Y así es el tema del derecho. Todo no se puede utilizar para todo. Algo no se puede utilizar para todo porque definitivamente se va a desnaturalizar. Y cuando se desnaturaliza un asunto que es socialmente tan fuerte como el interés superior del menor, puede crear unas situaciones bastante complicadas. Bueno, y continuando con nuestro tema, yo creo que es importante también hablar sobre la protección del menor frente a riesgos y prohibiciones. La Corte también ha dado varios avances, y no solo la Corte, sino la Convención de Derechos de los Niños y la ONU para la prevención del maltrato infantil han dado bastantes avances sobre eso, y dice que se debe evitar cualquier clase de abusos, arbitrariedades, y protegerlo frente a las condiciones externas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral. Yo creo que esto toca mucho el tema que hablamos antes de este conversatorio, profesor, y era el tema de las universidades y cómo se ha incrementado ese alcoholismo y esa dependencia a sustancias alucinógenas por parte de muchos estudiantes que entran incluso en los primeros años de cada carrera, incluso muchos de ellos menores de edad. Me pareció muy diciente la expresión que usted me contaba que le dijo alguna vez un magistrado. ¿Cómo es, David? Frente a una niña. Sí, una vez conversando con un magistrado, él me comentaba que, señalándome a una persona, decía que esa niña que tú ves allá, este trago que tengo en mis manos tiene menos alcohol, replanteo. La niña que ves allá tiene menos edad que los años de añejamiento que tiene mi whisky. Pero si tú ves, los grados de alcohol que tiene mi whisky son menores a los que en estos momentos tiene esa niña. Eso es dramático, porque expresa una realidad que tiene mucho que ver con todo un proceso de formación, ¿no? Sí, por supuesto. Expresa lo que tú decías antes, ¿no? El interés superior del menor no es solamente del menor en sí mismo, aunque es lo más importante, sino con respecto a la historia, a la posibilidad de cambiar el mundo hacia un mundo mejor. Sí, yo creo que eso es lo que debe quedar más en claro a partir de tocar este tema del interés superior del menor, que lo que se debe buscar es un mundo mejor, unas condiciones de vida y una sociedad mucho más organizada, sobre bases intelectuales mucho más fuertes, que nos permitan abrir debates sobre temas que realmente le aporten a la sociedad y no sobre asuntos de banalidades. Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que sentarnos a pensar sobre la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad universal, porque ya no somos países aislados, sino somos una aldea universal, donde incluso podemos estar hablando sobre un vínculo identitario universal, acerca de lo que queremos para nuestro planeta y nuestro mundo. Eso es aspectos importantísimos al momento de abordarlo. David, perdone que lo interrumpa, y es que el interés superior del menor también se puede confundir y ocurre a veces, por ejemplo, en la educación. Yo que soy educador de toda la vida, se puede confundir también con satisfacción de caprichos, debilidad en la formación, poca exigencia académica,
Permitir arbitrariedad es lo que termina confundiendo el interés superior del menor con una mala formación del niño que lo va a conducir cuando adulto a lo que tú decías, a que haya más alcohol en el cuerpo de un adolescente que en el trago que uno se toma. Sí, es apenas importante esa aclaración y tener en cuenta ese tema de esa manera. Ahora, yo creo que todos los hijos, todos los menores tienen unos padres, y yo creo que es importante hablar sobre ese equilibrio entre los derechos de los niños y el derecho de los padres. Yo creo que no hay que volver un tirano ese interés superior del menor y decir que el interés superior es el único que se debe preservar siempre, siempre, siempre. También los padres tienen sus derechos, y los derechos de los padres siempre deben tender a tener sobre sus hijos lo mejor que ellos pueden esperar. El derecho deber de formación, en términos generales. Exacto. Y entonces se tiene que ver la forma en que se logre un equilibrio entre las mejores condiciones del hijo y la posibilidad que el padre eduque y forme a sus menores. Y en este tema sí han existido una cantidad de conflictos jurídicos y de situaciones, incluso viendo qué días ámbito jurídico observaba una noticia acerca de a un padre de una niña a la que le cerraron un Facebook, una niña de 4 años a la que le cerraron un Facebook porque su padre le había abierto en aras de poderse comunicar con ella. Pues en ese caso sería importante, pues, para no irnos en contra, en raza en ristre contra la Corte, deberíamos observar las situaciones fácticas. Yo creo que lamentablemente no tenemos acceso a las verdaderas situaciones fácticas tal cual como las conoció la Corte y tal cual como las conoció bien el juez de primera instancia que resolvió la tutela y cuando se impugnó luego, pero yo creo que eso es un verdadero ejercicio de ponderación el que se debe hacer en ese tipo de casos, ver ¿cuál es la posibilidad que tienen los padres hoy en día para comunicarse con sus hijos? Este mundo tan agitado en el que vivimos hoy, que el tiempo es muy corto para la cantidad de cosas que se deben hacer en un día, o en una situación donde los padres trabajan en otras ciudades y la única forma de pues interactuar y comunicarse con sus hijos son por los medios electrónicos. ¿Cómo el cierre de estas cuentas o estos medios de comunicación pueden afectar no solo a los derechos del padre para poderse comunicar con sus hijos, sino la formación misma del menor cuando, por ejemplo, no tiene la figura paterna, al menos de una manera bastante limitada, incluso limitada por medio de un sitio web o de una cuenta por medio de la cual se puedan intercomunicar por lo menos diariamente y pueden haber seguimientos. David, se nos acabó el tiempo. Yo quiero terminar con una conclusión suya a partir de esto. Cuando decíamos que el interés superior del menor no es absoluto, que también está, por ejemplo, el derecho deber de formación que tiene un padre, más de un padre santanderiano en este medio maltratador y violento, podría estarnos escuchando y decir, sí ve, hay que darle ese rabo colorado a juguete para que aprendan. No, señor, no estamos hablando de violencia, estamos hablando de formación, porque este tema es muy delicado por eso, porque fácilmente uno puede, sin querer, estar absolutizando el derecho de los niños hasta llegar a la mala formación, o sin querer también puede estar uno haciéndole eco al maltrato como si eso fuera una formación. ¿Qué podríamos decir en conclusión de este tema que es tan álgido y tan problemático en nuestro medio? Yo creo que puedo citar una de las palabras que escuché de una de mis grandes maestras en mi carrera de Derecho, y es a la doctora Mónica Cortés Falla, cuando en una primera clase nos hablaba que sin represión no hay disciplina. Y es cierto, la represión, pero la represión no siempre tiene que ser física. Puede ser de una manera que se construya toda una forma de educar con bases sólidas y que permitan que el padre tenga un cierto control y el niño también tenga ciertas libertades en su proceso de formación, pero en últimas que exista una disciplina, porque yo creo que hoy en día en nuestro mundo del derecho, en el mundo del litigio, hace falta mucha disciplina y mucha responsabilidad al momento de abordar los temas. Diferenciando la libertad del niño de la arbitrariedad del niño y, por supuesto,
la formación que debe dar el padre de la violencia que puede ejercer el padre. Hay que eso diferenciarlo muy bien porque es un tema bien delicado. Jesús David Vega Millán, como decíamos en la ocasión anterior, un hombre que a pesar de su juventud, independientemente de lo que dijo antes, a pesar de su juventud ya ha hecho muchos estudios, muchos diplomados, un hombre intelectualmente inquieto, a quien le deseamos mucha suerte en su vida como jurista, y el que esperamos también, lo que les decía la vez pasada, unos abogados que además de ser brillantes intelectualmente, sean ejemplares éticamente hablando, que es lo que con toda seguridad vamos a encontrar en usted, David, más adelante. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a usted, profesor Manuel, muy amable por invitarme nuevamente a su programa. Con mucho gusto, David.